desde aquí, ¿sí? El examen intermedio es el viernes, entonces les podemos preguntar clasificación de los números, que ubiquen cuáles son los números primos, por ejemplo, eh, dentro de las otras actividades que hemos visto, cuáles son las propiedades o axiomas de los números reales. Aquí es que la sepan reconocer, que haya alguna operación hecha y que ustedes digan, ah, mira, ahí usó la cerradura, ahí usó la conmutatividad, ahí utilizó la distributividad, ¿sí? Etcétera. Eh, una, algunas operaciones muy simples, muy sencillas con fracciones, ¿sí? Alguna simplificación o algún paso intermedio. Eh, y bueno, estos ya son o sea, actividades de los temas. Por ejemplo, un decimal hacerlo fracción o una fracción hacerla decimal. Esto de introducción al álgebra, esto no viene, ¿sí? Esto ya no entra en el intermedio. Y lo que vamos a ver el día de hoy, de leyes de los exponentes, sí viene. El examen intermedio es a la misma hora que tenemos clase, ¿sí? Nada más que va a ser en el horario del viernes, ¿no? ¿Sí? Y en la clase se les abriría un examen y es un examen pensado para que lo puedan hacer más o menos en 30 minutos, máximo 40, y así tienen los 50 minutos de la clase y les debe de dar más que suficiente tiempo para resolverlo. Entonces, no sé si hay alguna duda de eso que les acabo de comentar. Creo que no. Vale, gracias Arnulfo. Entonces, vamos a empezar a ver el tema. Les explico un poquito la dinámica de trabajo para este tema. Hay temas que luego son como muy profundos o que uno puede escarbarle mucho, como es el de los axiomas o la clasificación de los números. Y si se fijan, discutimos muchísimo al respecto. Y pusimos una presentación PowerPoint y lo tratamos de ilustrar, etcétera. Hay temas como este que son temas muy operacionales, muy simples, muy directos, donde el objetivo principal es que tú sepas qué significa un símbolo y que sepas hacer la operación o la simplificación o el proceso que implica aquel símbolo. Entonces, para este tipo de clases suelo darles así una explicación muy breve del tema. Lo que les voy a explicar empieza en su página 27 del libro, ¿sí? De hecho, si tienen su libro, pueden ir siguiendo la explicación que les voy a dar en la página 27. Y ya que les acabé de dar esta pequeña explicación, vamos a hacer algunos ejercicios que se encuentran en las páginas 29 y 30. La dinámica es que con cada grupo hago ejercicios diferentes, ¿sí? Por ejemplo, con ustedes voy a hacer, creo que aquí no los acabé de escribir. Con ustedes voy a hacer los ejercicios 3, 6, vamos, dejen ver, 3, 6, 9, entonces voy bien aquí, 9, 13, luego el 12 no tocaba, luego 13, luego el 16, 13, 16, luego el 19, o a ver, no, ya me perdí, 1, 2, a ver, dejen ponerlos. A ustedes les tocan el 3, el 7, no, espérenme, ando aquí regando una 4, sí, a ver, ya va la buena, entonces nos toca el 3, 4, 5 no, luego nos toca el 6, ¿sí? Los quiero organizar bien porque con los otros grupos hice el resto, o sea, los que hacen falta, luego sí sería el 9, luego sí sería el 12, aquí es donde me equivoqué, luego del 12 toca el 15, luego del 15 toca el 18, luego del 18 nos toca el 21 y el 24. Entonces, en los videos que ya generé, las clases que ya tuve con el 105 y con el 107, ¿sí? Hice diferentes ejemplos. Entonces, entre las 3 clases grabadas van a estar hechos todos los ejercicios de la página 29 y 30. Y este es un muy buen método para
para asegurarme que con todos los grupos, que entre todos los grupos se hacen todos los ejercicios, ¿sí? Y ya los ejercicios restantes, por ejemplo, yo ahorita haré detalladamente estos, pero los que hagan falta, pues bueno, ustedes los van a tener que desarrollar por su cuenta, o al menos ya están hechos en los videos y ustedes van a los videos y verifican. Y si alguno no les quedó claro o se les hace muy truculento, pues bueno, ya en los videos los tienen todos hechos. Y en el peor de los casos, si les cuesta muchísimo trabajo la materia, pues ya está hecha toda la tarea, ¿no? O al menos ya tienen una fuente segura que le explica bien y de donde la pueden copiar. Entonces vámonos al tema, ¿sí? Leyes de los exponentes. Entonces, los exponentes en aritmética y en álgebra significan cualquiera de estas dos operaciones. Pueden significar una potencia o pueden significar algún tipo de raíz. Cuando escribo aquí raíz, me refiero a la raíz cuadrada, a la raíz cúbica, a la raíz cuarta, a cualquiera que se les pueda ocurrir. Ahora, la primera propiedad que yo menciono es esta. ¿Por qué menciono esta? No es la primera que menciona el libro, pero debería ser la primera porque es la más sencilla de todas. Cuando una cantidad está elevado a la cero potencia, da 1, ¿no? Y esto ya habíamos visto que es una consecuencia de los axiomas de los números. ¿Sí? Por ahí la dedujimos. Y acá les pongo como la propiedad, la regla, y acá les pongo un ejemplo. Si yo tengo el número 1257.32 y lo elevo a la cero potencia, pues me tiene que dar un 1. ¿Sí? Y acuérdense que una cantidad a la cero potencia también se puede entender como un número entre sí mismo. Entonces 1257.32 entre 1257.32, pues nos tiene que dar 1. Segunda propiedad, cuando tenemos una cantidad elevada a la una potencia, da esa misma cantidad. De hecho, ese número lo escribo en rojo, porque en álgebra y en aritmética, ese 1 casi siempre está oculto ahí, no está escrito de manera explícita. Y este 1 lo vamos a hacer aparecer o desaparecer según nos convenga las circunstancias, ¿sí? El ejemplo de este caso sería, si tú tienes 1257.32 elevado a la 1 potencia, pues el resultado es el mismo número. O podemos decir que hay un 1 oculto ahí. Vamos a la tercera propiedad. Entonces, estas son las dos obvias, ¿no? Ahora, cuando tenemos una misma cantidad elevada a diferentes potencias, a esta cantidad, a la letra A, se le llama base, ¿sí? La base está elevada al exponente n y aquí la base está elevado al exponente m. Entonces, como tenemos la misma base y estos dos se están multiplicando, es equivalente a que ustedes eleven cada cantidad y luego hagan la multiplicación, a que ustedes sumen los exponentes y luego la cantidad le eleven a ese nuevo exponente. Entonces, aquí se dice que cuando tenemos una multiplicación, los exponentes se suman algebraicamente. ¿Sí? Esta propiedad la vamos a explorar más a fondo ya que veamos los procedimientos algebraicos, ¿sí? O la multiplicación algebraica. Un ejemplo particular, tienes 3 al cuadrado y luego tienes 3 a la cuarta. Entonces se vale, como tengo la misma base, es decir el 3, pongo nada más una vez la base y sumo 2 con el 4. Y 2 con 4 da 6. ¿Sí? Y aquí no me pierdan de vista que una potencia significa un número multiplicado por sí mismo el número de veces que lo indica la potencia. Como aquí es 6, entonces sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. O visto desde la misma regla, o sea, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 da 3 a la sexta, ¿sí? Ahora, ¿para qué escribo todo este procedimiento? O ustedes se preguntarán, siempre preguntan este tipo de cosas. Profe, ¿tengo que poner todo ese procedimiento? La respuesta es, si lo necesitas, sí lo tienes que poner. El objetivo de estas clases es entender qué significan las cosas, o sea, esto que está en azul es entender cómo es que se manipulan estas cantidades, pero ya una vez que lo entiendes, no tienes que estar escribiendo todo el tiempo, o las personas que ya tienen buen dominio o entendimiento del tema, seguramente se pueden pasar hasta allá. La cantidad de pasos que tú tienes que hacer dependen de la cantidad de pasos que tú necesitas para digerir el problema, ¿sí? Y la recomendación es practiquen mucho para que cada vez lo puedan hacer en menor cantidad de pasos, porque es importante hacer las cuentas en la menor cantidad de pasos posibles. Entre más pasos tú hagas, más te vas a cansar,
¿sí? O sea, hacer estas cuentas cansa al cerebro. Y entre más cansado esté tu cerebro, pues es más fácil que te equivoques. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que en matemáticas adquieran ese dominio, esa práctica. ¿Sí? Luego, siguiente propiedad, la número 4. Tenemos la división de la misma base elevada a diferentes potencias, o sea, a a la n entre a la m. Entonces, el número que está en el denominador, pues ya habíamos visto que lo podemos subir al numerador cambiándole el signo. Entonces, a la n le quitas la m. Si tú tienes 3 a la cuarta, dividida entre 3 al cuadrado, lo puedes escribir como 3 elevado a la 4 menos 2. Y 4 menos 2 da 2. Y otra vez, no perder de vista, 3 al cuadrado es 3 por 3, esto nos da un 9. ¿Sí? Siguiente propiedad, tengo una potencia elevada a otra potencia, a la m elevado a la n. Entonces, cuando tenemos una potencia a otra potencia, las potencias se multiplican algebraicamente. Por ejemplo, 3 a la cuarta elevado al cubo significa significa el 4 elevado a la 2 por 3. 2 por 3 nos da 6, ¿sí? Y bueno, 4 por 4 por 4, etcétera, hasta las 6 veces da 4096. ¿Sí? Este número se obtiene ya con ayuda de una calculadora, o bueno, créanme, no es tan difícil hacer esto a mano, ¿no? Vamos duplicando 2 veces las cantidades. 4 por 4 da 16. El doble de 16, 32. Y el doble de 32, 64. Y luego el doble de 64, 128. Y el doble de 128, 256. El doble de 256, 512. Y el doble de 512, 1024. El doble de 1024 es 2048. Y el doble de 2048, 4096. Este curso lo tienen ustedes que enfocar o tienen que plantearse como meta u objetivo, utilizar la calculadora lo menos posible. ¿Sí? Yo sé que lo más sencillo es que esto tú lo hagas en la calculadora y veas el número, pero al hacer eso evitas esta práctica de operaciones mentales y es muy importante que tengas desarrollado esto, tu cálculo mental. ¿Sí? Desarrollar bien tu cálculo mental te va a ayudar a que te cuesten menos trabajo las matemáticas. ¿Sí? Entonces, yo sé que les puede dar flojera, que no les puede parecer interesante, pero es como cuando van al gimnasio y el entrenador, ahí el fitnessman, les dice, mira que agárrate esta pesa y haces tantas repeticiones y después de aquí te vas a la máquina ya y haces tantas abdominales y acabando las abdominales, te vas a la caminadora y en la caminadora te trotas unos 30 minutos, ¿no? Entonces hay gente que le da flojera hacer ejercicio, pero el ejercicio fortalece el cuerpo. Las matemáticas, aunque usted no lo crea, fortalece la mente. ¿Sí? Si usted quiere hacer crecer, ¿cómo se dice?, su cerebro, aprenda matemáticas, no es ninguna broma. De hecho, siempre les planteo una especie de reto a los grupos que les doy clase. Métanse a internet a hacer la prueba de IQ de su preferencia. ¿Sí? Hagan una prueba de IQ, vean qué numeritos sacan. Lleven sus cursos de matemáticas del 1 al 4 y después hagan la prueba de IQ y van a ver que su IQ sube. ¿Sí? O sea, igual que sube la masa muscular o que ustedes se pueden marcar o ahí pueden jugarle a tener el cuerpo de Dios o de diosa según el caso. Ustedes pueden tener su mente bien desarrollada. Entonces es lo que les puedo decir para motivarlos. Ahora sí que si no pueden zafarse de una calculadora, pues bueno, ya eso queda en ustedes. Siguiente propiedad, tengo la división de dos cantidades elevadas a la misma potencia. Entonces aquí se vale que numerador a la potencia, denominador a la potencia. ¿Sí? Entonces se vale pasar de aquí para acá. Tengo 3 quintos al cubo. Entonces eso significa 3 al cubo, 5 al cubo. 3 al cubo da 27, 5 al cubo da 125. Jesús, que si les recomiendo usar Photomat, pues te puede ser útil para, digamos, hacer hacer la tarea o que no te quedes con dudas de qué resultado te da. Yo Photomat nunca lo he usado, no sé si te da el procedimiento. Si se da el procedimiento o sea, yo no lo veo como una cuestión de que van a hacer trampas y conocen o ven Photomat.
Más bien a mí Photomat se me hace una herramienta muy útil si es que les da el procedimiento, pues para que ustedes vean cómo se hacen las cosas paso por paso. Y volvemos a lo mismo, o sea, aquí cada quien le tira lo que necesita. Si ustedes en algún momento de sus vidas se ven estudiando alguna carrera que implica tener buen nivel de matemáticas, usar Photomat es lo peor que puedes hacer. Que o sea, te vas a hacer flojo, te vas a echar a perder, pero pues otra vez eso está en tus manos, ¿no? O sea, eso yo no lo puedo y ni lo quiero controlar. Eso queda ahí en su perspectiva, ¿no? Más bien cuando me doy cuenta que luego hacen trampa en los exámenes o en las tareas, tomo otro tipo de medidas, no se crean que soy nuevo en el negocio. ¿Sí? Si no le pueden preguntar a los alumnos de quinto y sexto, bueno, no creo porque ya egresaron, pero ahí tengo técnicas para dejarles tareas diferentes a cada quien. Bruno, ¿cuál es tu duda? Profe, ahorita se me trabó y no entendí la que estaba explicando. ¿Esta? Sí, esa. Sale. Entonces, pues bueno, lo del Photomat, o sea, si ustedes ya están peleados con las matemáticas y es irreconciliable y ya están en esa postura de no quiero ni voy a saber nada, pues pueden usar Photomat para salir del apuro. Pero lo único que desde mi perspectiva, lo único que les va a ocasionar es que luego va a haber, hay cosas que no puede hacer Photomat y esas cosas se suelen pedir en los cursos de Mate 3 y de Mate 4. Entonces ustedes solitos se están haciendo el harakiri. Están trabajando un poquito menos el día de hoy para tener que trabajar mucho más el día de mañana. ¿Sí? Entonces traten de verlo de esa manera. No les prohíbo que usen Photomat. Si los puede sacar de un apuro, adelante, ¿no? Salgan del apuro. Y bueno, de la pregunta que me hace Bruno de acá, tengo un par de números dividiéndose a la misma potencia. Entonces aquí se vale que la potencia la ponga en el numerador y en el denominador. ¿Sí? Entonces si yo tengo 3 quintos al cubo, es como tener 3 al cubo y 5 al cubo. Y bueno, 3 al cubo es 3 por 3 por 3, 27. 5 al cubo es 5 por 5 por 5, 125. ¿Ya se ve más claro, Bruno? Sí, muchas gracias, profe. Sale. Entonces, siguiente regla, esta ya también la habíamos platicado en las fracciones. Si yo tengo una cantidad elevada a un exponente negativo, entonces se vale que esto que está en el numerador, quizás no se nota, pero hay un 1 oculto abajo y también hay un 1 oculto arriba. O sea, ahí está la característica del neutro multiplicativo. Entonces, este a la menos m lo bajo, ¿sí? Y me queda de esa manera, ¿no? O también lo podemos ver al revés, si yo tengo 1 entre a la menos m, pues bueno, subir esto lo cambia de signo. Ejemplo, 4 a la menos 5 es equivalente a 1 sobre 4 a la 5. O aquí les pongo otro ejemplo diferente, 3 elevado a la menos 2, pues bueno, este 3 a la menos 2 lo puedo subir como un 3 a la más 2. Nada más que ese más 2, ¿sí? O sea, ese más no se acostumbra a escribir mucho. Si ustedes necesitan ponerle ese más para visualizar mejor el procedimiento de la operación, pónganselo, ¿sí? O sea, es lo que les he estado insistiendo tantísimo. Última propiedad, cuando tengo una base, un número elevado a una fracción, ¿sí? El numerador de la fracción significa una potencia y el denominador de esa fracción significa un tipo de raíz, ¿sí? Y pueden escribirlo potencia raíz o también se vale escribirlo al revés. Primero poner la raíz y luego poner la potencia. Pero vean que m siempre es la potencia y n siempre representa el tipo de raíz, ¿sí? ¿Cuál de estas opciones es mejor escribir? Pues bueno, depende qué cuenta estén haciendo. Puede ser más fácil primero la potencia y luego la raíz, o puede ser más sencillo primero la raíz y luego la potencia, dependiendo del número. Ejemplo, 3 a la 1 medio. El 1, que es el numerador, significa una potencia, 3 a la 1. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que 3 a la 1, por la primera propiedad, pues da 3. Y después, ese 2 significa raíz cuadrada. Por ejemplo, si tienen 4 a la 5 tercios, el 5 significa la potencia y este 3 significa raíz cúbica. Entonces ahí están las propiedades y no sé si tengan alguna duda o comentario de las propiedades, sino para irnos a resolver los ejercicios del libro. ¿Sí? Si tienen su libro,
O sea, de una vez lo que yo voy haciendo, vayan haciendo los pasitos del procedimiento y vayan contestando algunas de... particularmente ahorita van a poder contestar estos reactivos del libro. Entonces los escucho, si tienen alguna duda. Damos una pausita de un minuto, de unos 30 segundos en lo que se levantan y toman su libro, los que no lo tengan a la mano. En caso de que no tengas libro, pues apunta a esto, porque no tener libro no te exenta de entregarme la tarea. Ya sabes que si no tienes libro, la tarea me la puedes entregar en hojas blancas o de libreta. ¿En qué página? 29 y 30. Y vamos a empezar con el 3 que está en la 29 y luego ya el 6 está en la página 30. Y ya ahí nos vamos de corridito. Y en lo que ustedes hacen eso, yo voy por un vasito de agua, que lo tengo aquí a 2 pasos. ¿Estás haciendo una casita con tus libros? ¿Estás acomodando tus libros? Estoy dando clases. No me puedo ir ahorita. Si quieres algo de hacer en la calle. Muy bien. Sale, entonces retomamos. Bruno, tu duda. Profe, en el primer de este ejemplo que nos puso, cuando está la variable elevada a cero, si el número es negativo, el resultado también es negativo. No, también da 1. ¿Sí? Ah, ok. Por ejemplo, vamos a escribir el ejemplo aquí, ¿no? O sea, para que no se quede en el aire. Nomás dejo que el puntero llegue hasta allá. O sea, si tú tienes, por ejemplo, menos 325 elevado a la 0, eso da 1 positivo. O sea, acuérdense, ¿qué significa ese 0, no? O sea, ese 0, el 0 lo puedes escribir siempre como, o sea, el neutro aditivo, como la resta de dos números. Entonces, digo, yo ahí lo podría poner como 2 menos 2. Y aquí, expandiendo un poquito las propiedades, pues esto de aquí, pues significa esto, ¿no? Significa este número al cuadrado y luego ese negativo, pues significaría esto entre esto, ¿no? Entonces, un número entre sí mismo, ¿cuánto te tiene que dar? 1. 1. Entonces no importa si es positivo o negativo. Esto de a la 0 funciona incluso con números imaginarios y complejos. Si tú tienes aquí un número imaginario complejo elevado a la 0 potencia, también te da 1. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Sale. Entonces, vámonos ahora sí a los del libro. Entonces, el primer ejercicio que les pone su libro es 934 elevado a la 1 potencia. Y de acuerdo a las reglas que revisamos aquí, pues es simplemente 934. Entonces, ahí no se le hace nada. ¿Sí? O sea, literalmente le pones ahí igual 934. Vámonos al 6. ¿Sí? El 6 dice 100 al cubo. Profe, ¿qué página? Ah, estoy en la 29. Ok, gracias. ¿Sí? Y el 6 ya está en la 30. Entonces, este 3 estaba en la 29, este 6 ya está en la página 30. 100 al cubo. ¿Sí? 100 al cubo significa 100 por 100 por 100. Y bueno, esa operación es muy fácil de hacer. Solo tenemos que agregar los ceros que nos salieron. Como tenemos 6 ceros, pues le ponemos ahí 6 ceros. 100 al cubo da 1.000.000. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con el 6? No, profe. Sale, vámonos al 9 entonces. El 9 dice
5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces tenemos 5 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado y todo esto después al cuadrado. Entonces, de aquí lo pudiéramos hacer por varios pasos, ¿no? O sea, así resolviendo cada operación, nos daría 25, nos daría 4, ¿sí? Y después 25 por 4 nos da 100. Y 100 al cuadrado pues da... Ay, profe, ya me revolví, espérese. No te preocupes. Otra vez, lo vamos agarrando desde atrás. Tenemos 5 al cuadrado da 25. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego 2 al cuadrado da 4. Luego tengo 25 por 4. O sea, 25 más 25 da 50, más 25 da 75, más 25 da 100. ¿Sí? De ahí salió ese 100. Y ese 100 hay que elevarlo al cuadrado. 100 al cuadrado pues significa 100 por 100, ¿no? Y 100 por 100 pues da 10,000. Entonces, ¿alguna duda con el 9? No, profe, gracias. Sale. Ahora, otra vez la pregunta. Algunos dirán, ¿tengo que poner todo ese procedimiento? Pues depende. Si lo necesitas para que te quede claro que esto da esto, pues sí hay que ponerlo. Vemos algunas personas, les digo que ya uno va teniendo más práctica y uno se puede ir brincando los pasitos. Ahora, cada uno de los problemas va a tener distintas vías para realizarse. O sea, esa no es la única forma de hacer por ejemplo, como aquí los dos los tengo al cuadrado, ¿sí? Esta potencia la puedo escribir afuera y la puedo poner así. Entonces, esto de aquí lo puedo poner así, de acuerdo a esta propiedad. Y después, ¿cómo se dice? 5 por 2 pues me da 10. Y luego el 2 por 2 que está afuera me da un 4. Y pues 10 a la cuarta es un 1 con 4 ceros. Entonces vean, hay muchas maneras, hay muchos estilos para ir haciendo los, ¿cómo se llama? Los ejercicios. ¿Sí? Y digo, aquí yo exhibo estas dos, pero por supuesto que hay más variantes, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de enseñarles muchas formas de hacer estos mismos ejercicios? Que ustedes adquieran su propio estilo matemático, ¿sí? O sea, de eso se trata. Que vean, que se sientan con la seguridad de que si van haciendo los pasos de cierta manera, siempre y cuando me respetan las reglas básicas, van a llegar al resultado deseado. Por ahí veo manos levantadas. Arnulfo, ¿cuál es tu duda? Digo, en Sí, orden profe, como cuando estaba... Sí, ¿Mande? otra vez, perdón. Que cuando estaba explicando el 9 dijo, de acuerdo a esta regla, y seleccionó el de las fracciones, pero es el de arriba, ¿no? No, esta regla es la que usé para transformar, o sea, estos dos que están aquí, sacarlos para afuera. Y después, la regla de arriba, que es esta la uso para hacer esta multiplicación. ¿Sí? Quizás aquí, a lo mejor, te reescribo esta regla. Podríamos tener, por ejemplo, A por B. Digo, para incluir la otra versión, si tengo A por B elevado a la N, se vale poner A a la N multiplicado por B a la N. Ay, perdón, me quedó raro. B a la N. Ahí está. No sé si ya se ve más claro. Sí, gracias. Sale. Y luego tengo a Alberto. ¿Cuál es tu duda, Alberto? No más es, ¿cómo se llama? En el libro las preguntas, por ejemplo, la 10 dice 5 a la cuarta potencia, diagonal 5 al cuadrado. Entonces la diagonal 10, ¿no? Simplemente es división, ¿no? Sí, no, o sea, no me queda duda del ejercicio, nomás la diagonal significa división, ¿verdad? Sí, la diagonal significa división, Alberto. Bueno, muchas gracias. Sale.
¿Alguna otra duda o comentario? O sea, igual, así como lo acaba de decir Alberto, a veces uno no tiene dudas del ejercicio, pero puedes tener dudas de otra cosa que veas por ahí, o de algo que te viene a la mente debido a haber visto esto, ¿no? Entonces ahí anímense a preguntar, eso siempre es lo importante. Vámonos al 12. Nos ponen el 8 elevado a la 2 tercios. Aquí vamos a usar la última regla. S2 significa potencia. Y S3, que está en el denominador, significa raíz cúbica. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es 8 al cuadrado da 64. Y la raíz cúbica de 64 resulta que es 4. ¿Sí? Entonces esta es otra forma. Para que igual aquí les quede claro por qué la raíz cúbica de 64 es 4, voy a hacer lo siguiente. O sea, resulta que 64 es 4 al cubo. ¿Sí? Y esto de aquí, o sea, vean cómo voy haciendo manipulaciones, ¿no? Y luego aquí 4 a la 3 raíz cúbica, pues es como si tuvieran 4 a la 3 sobre 3. Y eso pues da 4 a la 1. O sea, vean todos los pasos intermedios que uno le puede ir sacando, ¿no? Y no necesitas usar ningún tipo de calculadora. El chiste es que tu cerebro digiera este tipo de truquitos y ustedes lo empiecen a hacer por su propia mano. Vámonos al 15. ¿Sí? Ah, y bueno, si ustedes tienen una calculadora y escriben 8 elevado, paréntesis, 2 entre 3, cierran paréntesis, la calculadora también les va a dar un 4. Entonces, esto también se hace con calculadora. ¿Sí? Ya en el peor de los casos, las peores circunstancias, pues al menos usar la calculadora adecuadamente. Vámonos al 15. El 15 dice 5 a la menos 2. Fracción. O sea, esa diagonal es lo que preguntaba Alberto, el símbolo de división. Lo voy a poner como fracción para visualizarlo un poquito mejor. 5 a la menos 3. Y después el 15 nos dice que todo esto va al cuadrado. Entonces, en el primer paso hay que quitar esos exponentes negativos. Entonces, este menos 3 queda como más 3 en la parte de arriba y ese menos 2 queda como más 2 en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, lo que hice, este número lo subí. O sea, ese rojo es este rojo. Aquí para que no se me pierdan. Y este negro pues bajó. ¿Sí? Y luego, como ya tengo 3 veces el 5 arriba y 2 veces el 5 abajo, pues 3 menos 2 pues nos da 5 a la 1. ¿Sí? Y bueno, aquí no olvidemos que todo esto va al cuadrado. Y finalmente 1 por 2 da 2, o sea, nos queda 5 al cuadrado. Y eso da 25. ¿Sí? Entonces ahí está el 15. Vámonos al 18. ¿Sí? El 18 está así como... Es una fracción. Nos ponen 6 a la cuarta, 5 a la quinta. Eh, 6 a la cuarta, 5 a la quinta. Y luego nos ponen 4 al cuadrado. Eso está en el numerador. Y en el denominador, ¿sí? De hecho, aquí un tip, 17 y 18 son el mismo ejercicio, ¿eh? Aquí abajo nos vuelven a poner lo mismo, pero con exponentes diferentes. Ahora aquí dice 3. Luego aquí dice 4. Y el 4 dice a la 2. Entonces, aquí solo se pueden combinar los que tienen la misma base. O sea, este 4 y este 3, este 5 y este 4, y este 2 y este 2. Entonces, una forma de visualizar o de hacer esto es que a ese 4 le vas a quitar un 3,
A este 5 le vas a quitar un 4. Y a este 2 le vas a quitar un 2. Y luego, pues, aquí nos va a quedar un 1. Aquí nos va a quedar otro 1. ¿Sí? Y acá nos va a quedar un 0. Entonces nada más nos queda la siguiente operación, ya sin los exponentes. 6 a la 1 es 6, 5 a la 1 es 5, 4 a la 0 es 1. Y esa multiplicación da 30. Entonces, ¿alguna duda con el 18? No, profe. Sale, entonces vámonos al 21. El 21 se ve así medio revoltoso, pero créanme, es muy sencillo. Entonces el 21 vamos teniendo algo como esto. Y después todo está elevado a la 4 medios. Entonces, primer paso. Si usted ve fracciones en los problemas, ¿sí? Vea que aquí tenemos 3 fracciones que son exponentes. Y si ve que esas fracciones se pueden simplificar, simplifíquelas. Entonces 2 cuartos es un medio. Y en este caso, 4 medios, o sea, 4 entre 2 da 2. O sea, primer paso, simplifiqué las fracciones. ¿Sí? Segundo paso, como aquí tengo un medio y un medio, o sea, de tenerlos separados, los puedo poner juntos. ¿Sí? Entonces, esto significa que voy a tener 4 entre 2. Luego aquí tenía un cuadrado. Y luego ese cuadrado ya va multiplicado por el 1 medio. ¿Sí? 4 entre 2 da 2. ¿Sí? Y el exponente, o sea, tengo 2 por 1 medio, pues da 1. Entonces este de aquí, perdón, nos da un 2 como resultado. Entonces esto de aquí, ¿cómo se dice? Yo lo hago de esta manera, pero pudiéramos seguir algún otro paso, ¿sí? O algún otro estilo sin ningún problema. Por ejemplo, voy a hacer una variante, ¿sí? Por ejemplo, elevar al cuadrado una raíz, por ahí decimos que se neutraliza. Entonces aquí es perfectamente válido decir que me queda un 4 arriba y un 2 abajo. De alguna manera este 2 cancela esto de aquí y este 2 de aquí cancela esto de acá. O sea, el cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones inversas. Es como multiplicar por 3 y luego dividir por 3. O sumarle 4 y luego restarle 4. ¿Sí? Entonces esto ustedes lo pueden ir visualizando de muchas maneras. Último ejercicio. Nos piden calcular la raíz octava de 81 al cuadrado. Ojo, esto lo pueden ustedes poner con una calculadora y les daré el resultado, pero yo lo que quiero hacer aquí es precisamente obtenerlo sin necesidad de usar una calculadora. Entonces el 81, a lo mejor ustedes no lo visualizan, pero el 81 es 3 a la cuarta. O sea, también podemos pensar los procedimientos al revés. 3 por 3, 9, por 3, 27 y 27 por 3 da 81. ¿Sí? Y luego de tener esto así, o sea, 4 y ese 2 se multiplican para que me quede así. Y aquí me va a ir quedando la raíz octava. En este caso 4 por 2 da 8. Entonces, esto de aquí lo podemos reescribir como una fracción. O sea, 3 a la 8 sobre 8. Y un número entre sí mismo pues da 1. Entonces vean, algo que se puede ver así muy
muy complicado a mano. O sea, si le piensas poquito, ve que no necesitas una calculadora para hacerlo. Entonces, esto es lo que quiero que se lleven de la mate, ¿sí? Yo sé que ustedes le meten esto a una calculadora y la calculadora les dará 3. Esa parte está muy bien. Ya cuando uno necesita sacar un número rápido, pues agarras una calculadora, una computadora. Yo lo hago, ¿sí? Y se los digo en el nivel profesional. Pero aquí lo que queremos es a ustedes formarlos. Entonces, en ese aspecto, o sea, si tú entiendes las tripas de las propiedades y todo lo que se puede hacer, tú puedes hacer una cuenta a mano que a lo mejor se ve muy difícil, pero que pensándole poquito, pues verás que no es nada difícil. Entonces, aquí dejo la clase. Dudas, preguntas finales. Si no, eso es todo. Estoy descargando su lista de asistencia. Y los que no tengan dudas, pues se pueden retirar. ¿Sale? Y aquí